Buenos días a todos. Es una alegría poder estar nuevamente reunidos acá como iglesia para poder adorar a Dios, para escuchar de su palabra y para poder compartir, vernos y celebrar la vida nueva que Él nos ha dado. Nosotros seguimos estudiando el Evangelio de Marcos en nuestra serie Días Mejores y hoy día llegamos a los 40. ¿Eh? Qué hermoso. Llegamos al mensaje de número 40. Jesús ya llegando al final de la semana de la pasión ahí. Y el tema de hoy es espiritualidad coherente. Vamos ahí revisar el texto de Marcos 12, de los versículos 35 al 44, el final del capítulo 12 del Evangelio de Marcos. Quisiera invitar a una oración. Oremos para que el Señor nos bendiga en este momento. Señor, muchas gracias porque nos permites conectarnos. Muchas gracias porque nos permites tener esta disposición, esta conexión, las condiciones para poder realizar este culto virtual. Te pedimos, Señor, que estés presente en cada hogar en ese momento, que cada living, que cada pieza, que cada ambiente donde hay una persona conectada ahora pueda ser un espacio donde tu presencia se sienta y que podamos, Señor, aprender de ti, que podamos recibir tu palabra con alegría, que podamos ser confrontados, desafiados y transformados y que, Señor, que no salgamos de la misma manera como entramos a esta reunión. En nombre de Jesús, amén y amén. Amigos, acompáñenme en esa lectura aquí del Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículos 34 o 35 al 44. Dice así el texto: mientras enseñaba en el templo, Jesús les propuso: ¿cómo es que los maestros de la ley dicen que el Cristo es hijo de David? David mismo, hablando por el Espíritu Santo, declaró: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Si David mismo lo llama Señor, ¿cómo puede ser su hijo? La muchedumbre lo escuchaba con agrado. Como parte de su enseñanza, Jesús decía: tengan cuidado de los maestros de la ley. Les gusta pasearse con ropas ostentosas y que los saluden en las plazas, ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes. Se apoderan de los bienes de las viudas y a la vez hacen largas plegarias para impresionar a los demás. Estos recibirán peor castigo. Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en las alcancías del templo. Muchos ricos echaban grandes cantidades, pero una viuda pobre llegó y echó 2 moneditas de muy poco valor. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. Estos dieron de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Hoy día vamos a hablar sobre cómo podemos construir una espiritualidad coherente, una fe que es coherente con lo que hacemos, con lo que vivimos, con lo que somos. Pero el tema es que en nuestra cultura la coherencia está como que muy incoherente. Esa es la verdad. Nosotros vivimos en un tiempo raro porque um, la coherencia en nuestros días es estimada y despreciada a la vez. Porque vivimos en una cultura muy pasional. Demandamos con mayor vigor, mucho más que en el pasado quizás, coherencia de los demás, coherencia de la clase política, coherencia de los que están en el control, en la autoridad, pero también hay una incoherencia en nuestras propias acciones que toleramos y toleramos toda base de una moral fluida, una moral pasional. Si te hace bien, está bien, no importa que no sea coherente. Vivimos en una sociedad que más o menos piensa así. Y la preocupación por la verdad eh, no es tan grande cuanto la preocupación por la emoción o por las sensaciones. Somos mucho más intolerantes
a las incoherencias ajenas, obviamente, que hacia nuestras propias incoherencias. Somos bastante eh, pacientes con nuestra propia incoherencia. Decimos, no es tan así, no es tan grave. Y fíjate que nosotros, al leer ese texto, vemos el ejemplo de estos maestros de la ley y decimos, oye, ¿cómo pueden ser tan grosos así? ¿Cómo pueden ser tan carepalo? ¿Cómo pueden hacer tanto daño a la gente? ¿Cómo pueden ser tan incoherentes siendo maestros de la ley, haciendo algo tan pecaminoso? Pero fíjate que nosotros tenemos ese texto acá y ese texto nos cae a nosotros y nos muestra que nosotros no estamos tan distantes de la incoherencia que vemos aquí. Ese es el punto. Vamos a conversar hoy día sobre qué es una fe coherente, ¿cierto? Una fe coherente básicamente es aquella que tiene un sentido lógico, es decir, que es coherente en ella misma, que es coherente con la Biblia, ¿cierto? Entonces yo no puedo decir que creo algo que la Biblia no lo dice, sería incoherente decir que soy cristiano y creo algo que el cristianismo no enseña, ¿cierto? Entonces, el primer aspecto de la coherencia sería eso. Pero el segundo aspecto de la coherencia sería, ya, si yo creo que esto es así, debiera vivir de acuerdo a lo que yo creo. Eso es lo que todos esperamos. Eso es lo que todos tratamos de hacer en mayor o menor grado, con mayor o menor éxito, digamos. Pero para allá vamos. En ese texto que nosotros recién leímos, tenemos a Jesús ahora haciendo una pregunta retórica, que es el modelo de la enseñanza de los rabinos de aquella época, cuestionando a los líderes religiosos, en especial a los maestros de la ley. Jesús ya había recibido, Jesús estaba enseñando en el templo en la semana de la pasión, en la semana de la Pascua, de la fiesta de la Pascua, una semana en que judíos de todo las regiones de la época subían a Jerusalén. Entonces había una gran cantidad de gente, Jesús estaba ahí obviamente para esto, y él fue, mientras enseñaba, confrontado por los líderes religiosos, por los líderes del templo, después por los fariseos, saduceos, por los distintos líderes ahí. Y ahora, después de que Jesús había respondido a las 5 preguntas que ellos hicieron, que vimos en los 2 últimos mensajes, ahora Jesús quien propone, es Jesús quien los pone contra la pared, ¿cierto? Y Jesús va a terminar aquí, esa es su última enseñanza en el templo. Jesús va a salir del templo después de esta interacción y ya no va a volver más al templo, porque después él va a ser crucificado, va a resucitar, bueno. Entonces es su última participación ahí en el templo. Y Jesús cuestiona a los líderes religiosos, pero más que exhortar y exponerlos, Jesús está enseñando tanto a la multitud, pero principalmente a sus discípulos, mostrando para sus discípulos qué significa ser un líder espiritual, cuestionando el tipo de liderazgo espiritual que estos hombres estaban realizando ahí. Así que Jesús muestra entonces aquí principios para una espiritualidad coherente, principios para una espiritualidad coherente. Esa es la enseñanza que Jesús nos entrega acá. Y hay 3 principios para una espiritualidad coherente que nosotros podemos ver en este texto, ¿cierto? El primer principio que Jesús enseña, el texto está dividido en 3 partes, ¿ya? La primera parte es Jesús confrontando a los discípulos o los maestros de la ley con relación a su interpretación de qué significa ser hijo de David. Después Jesús denuncia sus prácticas y por fin la historia de la viuda pobre. ¿Cuáles son entonces los principios para una espiritualidad coherente según las palabras de Jesús acá? El primer principio para una espiritualidad que sea coherente es una espiritualidad que tenga corrección teológica, es que sea teológicamente correcta. Y fíjate cómo Jesús denuncia a la incoherencia teológica de los maestros de la ley. Primeramente, Jesús va y los nombra ese grupo en especial por una razón muy específica. ¿Quiénes son estos maestros de la ley? Ellos eran aquellos teólogos, aquellos pastores, aquellos expertos en todo lo que era la Biblia en aquel entonces, el Antiguo Testamento.
Ellos conocían con profundidad. Ellos se habían dedicado sus vidas a estudiar, a conocer, a enseñar y a interpretar y a obedecer todo lo que dice la Biblia. Y por lo tanto tenían esa responsabilidad, esa autoridad y obviamente tenían ese conocimiento, ¿cierto? Entonces Jesús se dirige a ellos, cuestionando a ellos en su función pedagógica que ocupaban y cuestionan a un punto clave ahí de su doctrina. Porque Jesús cuando entró en Jerusalén, la gente decía, hijo de David. Los niños gritaban, hijo de David. Ellos incluso dijeron, oye, pide a que la gente, que sus discípulos, no te digan a ti, hijo de David. Porque, ¿qué significa hijo de David? Esa es una pregunta muy importante. Um, ellos creían, los maestros de la ley, dentro de la teología de los judíos del primer siglo, creían que el título hijo de David era el título que solamente el Mesías recibiría. El Mesías, el Salvador, el Redentor del mundo, tendría que ser necesariamente, según ellos y según las escrituras, un descendiente biológico del rey David, ¿cierto? Según las promesas que encontramos en el Antiguo Testamento. Y está bien, y es verdad, la Biblia dice eso. Tenía que ser un descendiente biológico del rey David. Algo que Jesús sí lo era. Jesús también era un descendiente biológico del rey David. Pero ellos pensaban que eso era todo y que iba a surgir un hombre como cualquiera, pero con poderes quizás superiores y que iba a derrotar el poder del imperio romano y establecer el reino judío en el mundo. Esa era la teoría. Un reino político, un reino económico, un reino social concreto en aquellos días. ¿Ok? Y Jesús entonces va y les lanza en el típico modelo rabínico a través de una pregunta. ¿Por qué dicen los maestros de la ley que el Mesías o que el Cristo es hijo de David? Jesús refiriéndose a sí mismo en tercera persona, es muy interesante. Porque él cita ahí entonces un texto del Antiguo Testamento, un texto que todos ellos creían y que todos ellos conocían. Y dice David mismo, el rey David, ¿cierto? Que supuestamente era aquel que tendría uno de sus descendientes como el Mesías. Él mismo dijo, y dijo el Señor a mi Señor. Esa expresión acá en el texto en castellano no interpreta literalmente lo que está escrito en hebreo en el Antiguo Testamento, porque utilizan dos palabras para Señor en el Antiguo Testamento. Sería, eso es lo que dijo Jehová a Adonai. Serían dos palabras distintas que se traducen tanto en griego como en portugués, en castellano, por la palabra, la expresión Señor, ¿cierto? Y dice, y dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por debajo de tus pies. Y dice, si David mismo lo llama Señor, ¿cómo puede ser su hijo? ¿Qué es lo que Jesús está hablando acá? Quizás algunos de ustedes están pensando, pastor, yo no entiendo nada de eso, de Señor, de Cristo, de Hijo de David, no tengo idea de lo que estás hablando. Para simplificar la cosa, los fariseos, los saduceos, los líderes religiosos y todos los judíos creían, como nosotros también creemos, que el Mesías tenía que ser un descendiente biológico de David. Pero lo que ellos estaban olvidando es que textos como este muestra que no se trata simplemente de un descendiente biológico solamente. Jesús está mostrando que ese texto dice que el mismísimo David llama a ese hijo suyo, a ese descendiente, ese hijo de David, lo llama de Señor. Y Jesús dice, ¿cómo uno puede llamar a un descendiente suyo de Señor suyo? O sea, ¿cómo puede ser al mismo tiempo inferior y superior? Aquí está el punto clave del cristianismo y que tenemos que entender y tenemos que perfeccionar en nuestras vidas. Jesús está mostrando acá que, como dice el Antiguo Testamento, que ese Mesías, este Salvador, tenía que ser tanto hombre como Dios. Porque el texto aquí
dice que este Señor, es decir, este Mesías, este hijo de David, iba a ser puesto en una posición que solamente Dios tiene a la diestra de la divinidad, algo que el ser humano no puede compartir. Y dice, este que es llamado hijo de David, también es llamado por el mismo David de Dios. Por lo tanto, el Mesías tiene que ser tanto hombre como Dios. Eso era un error que los maestros de la ley cometían, de no reconocer la divinidad de Jesús, de no reconocer que el verdadero Mesías prometido, que el verdadero Salvador tenía que ser tanto Dios como hombre. Ese también es un error que sucede en nuestros días. Cuando nosotros bajamos perfil a la identidad de Jesús y la pregunta que queda es, ¿quién de hecho es Jesús? ¿Quién es Jesús? Comprender su real naturaleza, la totalidad de su ser. Esa es la tarea, ese es el punto fundamental de nuestra labor como cristianos, como personas que están buscando a Dios. Yo no puedo conocer a Dios si yo no entiendo claramente quién es Jesús. Yo no puedo adorar a Dios si yo no entiendo quién es Jesús. Yo no puedo llegar a Dios si no es a través de Jesús. Entonces yo no puedo estar creyendo, sirviendo, adorando a un Jesús equivocado. Tengo que conocer a Él tal cual como Él es. Este es el punto acá. Fíjate que la pregunta no es quién es Jesús para ti. No es quién es Jesús para mí. Jesús es un gran hombre, es una persona especial, es el superior a todo. No, la pregunta es quién es Él por Él mismo, cómo Él se declara ser. Yo no tengo que creer en el Cristo que yo creo que es. Yo tengo que creer en el Cristo que realmente es. No en una versión que yo, para mí es así. No, no, no es así que funciona. De hecho, nada funciona así. ¿Sí o no? Jesús está llamando aquí para que podamos vivir una fe coherente. Ella tiene que ser una fe bíblicamente correcta, bíblicamente consecuente. Yo tengo que entender la Biblia como un todo, tengo que conocerla mejor y tengo que someterme a lo que está ahí y no tratar de ajustarla a mi gusto, sacar la parte que no entiendo, lo que no me gusta, lo que yo no sé, lo que ignoro y quedar con, no, yo nunca podré tener una fe coherente si ella no es teológicamente correcta. Eso es lo que Jesús está apuntando acá. Ellos eran teológicamente frágiles y esta incoherencia teológica provocó que ellos rechazasen a Cristo. Mira qué absurdo. El mismísimo Dios que ellos juzgaban adorar, celebrar y que ellos se jactaban de ser sus discípulos y sus maestros, fue ignorado, estaba ahí a cara de ellos. Y ellos no pudieron ver. ¿Y por qué no pudieron ver? Porque su teología era mala, porque su conocimiento bíblico era equivocado. Y lo mismo pasa en nuestros días. El Señor nos ha llamado a que nosotros conozcamos a Él tal cual como Él se revela y no inventar un Jesús en nuestra cabeza para seguir según nuestras propias pasiones y voluntades. Fíjate que la gente al final dice el texto que la muchedumbre lo escuchaba con agrado. Y uno va a decir, mira cómo la gente está dispuesta en escuchar a Jesús. Seguramente la gente estaba escuchando con agrado el reto que Jesús hacía a los maestros de la ley y encontraban fascinante lo que Jesús decía, pero Marcos utiliza esa misma expresión, escuchar con agrado, cuando él se refiere a Juan Bautista predicando ante Herodes. Y sabemos que Herodes lo decapitó. Por lo tanto, aquí hay no solamente un halago al pueblo, pero también una crítica, porque esa misma gente, en 2 días más, menos incluso, en menos de 48 horas, van a estar gritando, crucifícalo. A eso vamos. Mira lo importante que es conocer correctamente quién es Jesús. La ignorancia del pueblo y de los maestros de la ley llevaron a ese fin. Bueno, es el primer aspecto. Para tener una fe
coherente, una espiritualidad coherente, necesito corrección teológica. Lo segundo que yo necesito es consecuencia moral. Son 3 puntos y todos empiezan con C, ¿cierto? C de corrección, C de consecuencia. Así que para que tomen nota, por si acaso. Los versículos de 38 al 40 muestra Jesús en sus enseñanzas criticando a los, o denunciando más bien a los maestros de la ley. Y él dice, tengan cuidado. ¿Qué significa tenga cuidado? Es interesante porque Jesús está terminando aquí su enseñanza con exhortaciones prácticas, concretas, y apunta a los maestros de la ley. Ellos eran tenidos en alta estima por el pueblo. Ellos se consideraban incluso superiores a los demás, y la gente también lo consideraba así, porque eran responsables por conocer, obedecer y enseñar los padrones éticos del Antiguo Testamento. Era la reserva moral de aquellos días. Entonces, imagínate el nivel de la moralidad. La denuncia que Jesús hace aquí, obviamente que se va dirigida a todos los maestros de la ley, pero no todos eran así. Incluso vimos el domingo pasado que hay uno de ellos que hace una pregunta muy honesta a Jesús, y Jesús le dice, no estás lejos del reino. Probablemente este maestro de la ley no realizaba todo lo que Jesús describe acá, pero quizás también fuera connivente con esto, ¿no? Jesús entonces se refiere a todos ellos y mira lo que Jesús denuncia acá. Jesús denuncia 6 prácticas genéricas, pero concretas, y que si uno se fija va de menor a mayor, de menos grave a más grave. Igual todo es grave, pero mira cómo Jesús describe. Primeramente dice que a ellos les encanta pasearse con sus ropas ostentosas y que los saluden en las plazas, ¿cierto? ¿Cómo se visten? Con pompas y ceremonias para ser reconocidos. La ropa era un distintivo evidente de su autoridad, de su función. Entonces ellos paseaban con esas ropas específicas de los maestros para que la gente al verlos en la calle les dijera, ahí está el maestro. No querían pasar piola. La vestimenta apuntaba a eso, que sean reconocidos públicamente, no solamente en el momento que tenían que enseñar, pero en cualquier momento, ¿cierto? Si ustedes han visto la serie de Chosen, han visto que ellos siempre tienen una ropa así especial y todo eso, incluyendo maestros de la ley, como también los del grupo de los fariseos, que era un grupo que no eran necesariamente maestros de la ley, pero eran grupos de gente muy extremadamente moralista. Les gustaba, ¿cierto? Esa apariencia. También les gustaba cómo los trataban. Les gustaban ser recibidos y alabados en las calles con alta distinción. Porque dicen que les gustaba que los saludasen en las plazas. No es así como que, oye, compadre, ¿cómo está? No, no es así. El saludo era un saludo, ¿cierto? Es casi un curvarse, es un reconocimiento de su superioridad pública en las plazas. Entonces, mientras caminaban, como que la gente se callaba, la gente respetaba, la gente les gustaba esa cuestión, les gustaba. También, cuando iban a la sinagoga, la disposición era un poquito similar a lo que son nuestros templos en la actualidad, pero en un formato donde adelante tiene un mueble con los libros de la ley, en los textos del Antiguo Testamento, y todos se sentaban mirando hacia este mueble donde ahí estaba el rabino, el que iba a hacer la lectura, que iba a conducir la reunión, pero habían asientos al lado de este caballero que dirigía, y a ellos les gustaba sentar ahí, de frente para la gente, como para decir, nosotros somos la autoridad aquí, nosotros somos los maestros aquí, nosotros enseñamos y ustedes aprenden. Entonces les gustaba sentar en un lugar de destaque, porque era un lugar donde estaba ahí frente a todos. ¿Para qué? Para demostrar esa autoridad espiritual también. También querían no solamente, porque ellos eran maestros de la ley, uno se pregunta, ya, ok, en el templo es natural, tal vez que ya uno deja, pero eran tan Barça al punto de que si iban a una fiesta, también querían ser tratados como era un honor recibirlos, ¿cachai? Entonces, eh, la espiritualidad de ellos traspasaba los límites
de la cordura, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque se sentían superiores a todos. Incluso en eventos civiles, en eventos comunes, vas a hacer un asado en tu casa, ¿no? Lo tenés que recibir con una presencia, tenés que poner una silla especial, el primero a ser servido, el mejor pedazo de carne, ¿cachai? Entonces, era así esa postura que tenían ellos, para ser en todo momento ser alabados, reconocidos, pucha que son bacanas, que son los máximos y todo. Y Jesús va de menos a más, como les dije, ¿no? El punto que da el clavo aquí es cuando acusa a Jesús de que ellos eh, no solamente se jactan de su poder, de su sabiduría, qué sé yo, pero ellos se apoderan de los bienes de las viudas. Esa denuncia de explotación social y económica acá es grave, porque eh, como eran autoridades que tenían mucho conocimiento, mucha influencia, muchas veces ellos se encargaban de hacer trámites de los bienes de las viudas, que por no tener familiar, por no tener un marido, hijos, ni nada, estaban muchas veces solas en el mundo y no tenía quien luchase por ellas. Entonces ellos se hacían cargo de estos bienes y sacaban plata, sacaban provecho de estos bienes, administrando supuestamente para ellas, pero termina que ganaban ellos. Ellos conocían la ley, ellos sabían dar vuelta al tema y sacaban provecho, sacaban y hacían plata con la pobreza de estas mujeres. Además, exigían de ellas más en sus donaciones, en su entrega, más de lo correcto para su beneficio propio. Ellos tenían el deber de protegerlas, porque ellos más que nadie conocían la ley y sabían que Dios es el el marido de las viudas, él cuida y protege a los desfavorecidos y ellos estaban en la obligación de cuidar de ellas, pero se apropiaban con el derecho que tenían moral, con el respeto que tenían para sacar provecho de la pobreza de esas mujeres. Se apropiaban de sus sueldos, de sus propiedades en el marco de ayudarlas. Entonces se enriquecían de la pobreza y de la fragilidad de ellas. Desgraciados. Y Jesús no tiene temor en denunciarlos acá. Porque ellos los que debían estar cuidando de ellas son los que están explotándolas. Y más, Jesús conecta esta acción de ellos con la sexta crítica que hace acá, que es la apariencia de espiritualidad. Le están sacando plata a las viudas y para hacerse los lesos se ponen a orar en voz alta en las plazas, como los grandes espirituales. Mira cómo, imagínate, cada uno de ustedes como una hermanita, una persona mayor, viuda, sin conocimiento quizás de la ley, y ve a un hombre que es respetado por todos, que la gente le abre el camino cuando pasa, que ora como nadie, que conoce la ley mejor que nadie, y que viene y que te dice, no, me tiene que dar el doble. ¿Qué le voy a decir? Si un hombre de Dios, ¿cómo le voy a dar? Utilizan de esa apariencia de espiritualidad para perpetuar su juego inmoral de sacar provecho de las personas. Y Jesús anuncia la condena aquí para ellos. Ellos recibirán peor castigo. Jesús nunca ocultó que el Evangelio también es un anuncio de condenación, porque aquellos que rechazan el Evangelio serán condenados. Pero estos recibirán peor castigo, porque conociendo, lo hacen a ciencia el mal a los demás. Ellos como líderes espirituales recibirán peor castigo. No se especifica cuál, pero el agravante es por pecar conscientemente, pecar aprovechándose de la posición de autoridad y además de hacer otros a pecar también. Pero ¿qué quiso decir Jesús al inicio aquí cuando dice, tengan cuidado con ellos? Primeramente, de no ser como ellos. Cuando vemos esa descripción acá, tenemos que aprender a no ser como ellos son. Pensando principalmente en el caso de los discípulos, que futuramente estarían en una posición de autoridad espiritual por sobre la congregación, por sobre las personas. Digan, no sean como estos.
No sean como estas personas que buscan la gloria por medio de la religión. Segundo, lo que Jesús quería decir es que cuidado para no validar esas actitudes. Es decir, no es normal, no es correcto y no podemos tolerar ese tipo de postura de gente que utiliza la fe para alabarse a sí mismo, que utiliza la fe para sacar provecho y enriquecer de la miseria de otros. Fomentando aquí, cuando uno validando la actitud de estos hombres, se fomentaba el orgullo ajeno, sacando provecho de la situación, incluso la posibilidad de una adulación cruzada, es decir, si yo reconozco a los maestros de la ley, posteriormente ellos me van a ayudar con un trámite aquí y me van a conseguir una solución trucha que necesito. Funciona así en nuestros días, ¿o no? Uno habla bien de tal persona para que tal persona tenga los datos y ahí te pase una oportunidad que puedes hacer un negocio. Uno va a decir eso es inmoral. Tráfico de influencia se llama. Existía acá, existe en nuestros días. En mayor o menor grado, nosotros somos tentados a caer en esto también. Así que no podemos, y eso es lo que dice Jesús, cerrar los ojos a esas injusticias provocadas por hombres que tenían la responsabilidad, por personas que tenían la responsabilidad de cuidar. Porque muchas veces por temor, por miedo de ser rechazado, de ser condenado por ellos, porque pucha, son personas importantes de prestigio, puedo terminar en una situación donde voy a perder dinero, voy a perder mi reconocimiento social, voy a perder oportunidades. Y por temor a perder uno, dejaba que ellos siguieran con su corrupción. Pero fíjate que la denuncia que hace Jesús acá también es hacia ellos mismos, hacia estos mismos fariseos o maestros de la ley, para que ellos se arrepentiesen. Mira, ustedes están equivocados teológicamente, ustedes están equivocados moralmente. La fe de ustedes no ha sido suficientemente consistente para producir en ustedes una moral incuestionable. Todo lo contrario. Las palabras de Jesús también son palabras de gracia, de esperanza para ellos, es decir, arrepiéntanse. Y de hecho varios se arrepintieron. Vemos en la historia que algunos se convierten. Entonces la condena de Jesús es un llamado también a ellos de gracia. Nosotros somos y debemos entender eso. La fe que nosotros vivimos tiene que tener consecuencia moral, consecuencia práctica en la forma como tratamos al otro. La semana pasada aprendimos que ¿cuál es el principal mandamiento? Amar a Dios por sobre todas cosas. El que ama a Dios por sobre todas cosas no anda buscando, como ellos buscaban aquí, la gloria de las personas, porque la gloria va totalmente a Dios. Y el segundo mandamiento es amar al prójimo como a uno mismo. El que ama al prójimo cuida, protege, ayuda y no se saca provecho como ellos sacaron. Ese desafío, este palo, no es solamente para ellos, sino que también para nosotros. Porque en menor grado podemos hacer exactamente eso. Considerarnos superior moralmente y espiritualmente, porque pucha que yo voy a la iglesia, que yo sé, que yo hago. No, que no es tan así. Y voy bajando perfil a los problemas morales que tengo y voy encubriendo el problema que tengo con la idea, no, si yo fui a la iglesia, o si yo soy parte de una iglesia. Y bajamos perfil a nuestros pecados. Jesús denuncia y mostrando que tenemos que ser transparentes acá. El segundo principio para una espiritualidad coherente es la consecuencia moral. Pero el tercer principio es un compromiso genuino. Y fíjate que Jesús pasando ese momento, Jesús estaba todavía en el templo y se puso cerca de una parte del templo donde la gente depositaban ahí sus ofrendas. Ofrendas que demostraban la generosidad de la gente, también ofrendas que tenían que ver con la adoración a Dios, porque a través de estas ofrendas ellos estaban dedicando a Dios de sus primicias y agradeciendo a Dios por su cuidado. Jesús entonces está ahí y, y hay una relación entre ese episodio, el episodio de la mujer que pone dos moneditas en las ofrendas, con el anterior, porque Jesús aquí eh, no se refiere únicamente a los maestros de la ley, sino que a un grupo más amplio de personas, ¿cierto? Y muestra cómo la viuda, que era objeto de abuso de los maestros de la ley, aquí pasa a ser un instrumento de enseñanza.
Los que estaban enseñando, y mira qué absurdo, los que estaban enseñando no eran los maestros de la ley, era la viuda pobre, mostrando qué es lo que significa el verdadero evangelio. Jesús entonces critica esta falsa espiritualidad de los maestros, mostrando la verdadera espiritualidad en la vida de esta mujer desconocida que Jesús llama de viuda y que aparentemente era bastante pobre, ¿no? Y ¿qué describe Jesús? Jesús veía a la gente depositando las ofrendas ahí para el templo en un lugar que tenían uno de esos receptáculos con un formato de trompeta, ¿cierto? Era la forma que tenía. Y tenían distintas finalidades, habían distintos eh, eh, receptáculos ahí y cada uno para una finalidad distinta, ¿cierto? Considerando si era esta una semana de fiesta espiritual, de fiesta de la Pascua, la gente viajaba muchos kilómetros y llegaba con muchas ofrendas ahí. Entonces había mucha gente, mucho movimiento, muchas ofrendas. Muchos, dice Jesús, aparentemente ricos, depositaban grandes donativos. Sabemos que en, en aquella época los donativos se hacían en efectivo, ¿cierto? No en billetes, sino que en monedas, monedas de oro, monedas de distintos tamaños. El tamaño de la moneda indicaba su valor. La cantidad era obviamente algo que se notaba a lo lejos, ¿cierto? Y no solamente monedas se donaban otras cosas también, pero específicamente en este caso, en este lugar, se donaban ahí las monedas. Y Jesús ve que ellos tenían bolsas grandes, pesadas, de muchas monedas que daban como ofrenda en estos lugares, ¿cierto? Y ve también que hay una mujer aparentemente viuda. Jesús dice que es viuda, a lo mejor por su conocimiento sobrenatural, eh, y ve que él logra ver que ella deposita dos moneditas de muy poco valor. Son monedas llamadas leptons, esa moneda que tenía ella, que de esa expresión es que sale en el inglés la palabra leaf, para hoja. Las monedas tenían un valor de acuerdo a su grosor y a su tamaño. Estas monedas eran de tan bajo valor que eran tan delgaditas como si fuera una hoja de aluminio, así de delgadita. Y se puede considerar como la moneda, una fracción de la moneda de menor valor de cualquier moneda de nuestros días. Yo estaba sacando una cuenta acá. Eh, Según lo que podríamos imaginar, esa mujer estaba depositando dos moneditas de 10 pesos. Dejémoslos así, porque no hay cómo identificar el valor exacto. Entonces, imagínense que personas depositando millones de pesos y viene una mujer y deposita 20 pesos, dos moneditas de 10 pesos ahí en las ofrendas. Absolutamente insignificantes para el total, obviamente monetario, sobre todo en contraste con los montos que depositaban los demás. Pero la enseñanza de Jesús es que el valor de la ofrenda de esta mujer, o el valor de la ofrenda de una forma general, reside exactamente en lo que es el tamaño de esta ofrenda para uno. No tiene que ver con cómo los otros me ven, sino que qué tanto de mí estoy dando. Por eso dice, estos dieron de lo que les sobraba. Era mucho, sí era mucho, pero es que tenía mucho más. Entonces, la generosidad de ellos era muy pequeña, porque lo que daban no les costaba. Básicamente eso es lo que Jesús dice. Pero esa mujer de su pobreza dio todo lo que tenía. Ella podría pensar económicamente, decir, tengo 20 pesos, voy a dar 10 y guardar 10, porque con esto, no sé, me compro un pan, no sé. Pero ella solo tenía esas dos moneditas y entregó todo su sustento. ¿Y qué dice Jesús? Jesús enseña que esa mujer tenía una fe genuina por dar muestra concreta de su dependencia de Dios. Ella se entregó totalmente a las manos de Dios. Señor, yo solo tengo eso y lo doy con generosidad. Considerando que y creyendo en que Dios era su proveedor, en que Dios era su sustentador. Y ella creía lo que dice el Salmo 68, versículo 5, Padre de los huérfanos y defensor de las viudas es Dios en su morada santa. Ella creyó en eso.
Esa es la raíz de su entrega. Por eso Jesús alaba la fe de la mujer en contraste con la fe de los demás. Jesús muestra que el sentido del evangelio está en dar, con una entrega total y completa. Y no solamente se habla de dinero, sino que está hablando de la vida como un todo. No podemos limitar el aspecto de esta donación aquí al dinero. Tenemos que reconocer que eh, esa ofrenda que Jesús está refiriéndose acá aplica la vida como todo. Por eso, la verdadera espiritualidad, ella necesita de una coherencia teológica, necesita de una coherencia moral, pero necesita de una coherencia práctica, de un compromiso genuino, de una entrega total. Aquí se ve la diferencia entre pretender espiritualidad, como hacían los maestros de la ley en el punto anterior, a tener una verdadera espiritualidad. Para que nuestra espiritualidad sea coherente, se necesita entender que Dios, si es lo que Él dice ser, Él nos llama, me llama, te llama, a que nuestra entrega sea total, genuina, y no a guardar para nosotros en el caso de que no funcione lo que dice la Biblia. Eso es lo que Jesús está refiriéndose acá. Así que algunas aplicaciones prácticas para nuestras vidas. Primeramente, cuidado con la espiritualidad tóxica. La espiritualidad tóxica es esta que nace con un conocimiento deficiente de la Biblia que te lleva a creer en una versión diferente de Jesús. Y que con eso te va a llevar a una postura moral también cuestionable. Esa espiritualidad tóxica es la que te va a decir que no tienes que entregar todo a Dios, todo su vida, todos sus intentos. Ella te va a decir, no, con eso está bien, con lo mínimo basta. Cuidado con esa espiritualidad tóxica, ¿por qué? Porque ella puede ser evidencia de una falta de vida con Dios. Ella puede alejarte de las bendiciones, de la gracia, del amor, de la paz, y ella puede hacer con que otros se alejen también. Y muchos viviendo esa espiritualidad tóxica. Dan ese testimonio pésimo que se ve en la sociedad, donde muchos hablan, oye, tal persona dijo que era canuto y mira cómo vive, mira cómo trata a su esposa, mira cómo hace sus negocios. Cuidado con la espiritualidad tóxica, el mal enfoque teológico, una moral cuestionable, una entrega superficial, una entrega aparente y no una entrega verdadera. Pero lo segundo que debemos entender con estos es que hay un llamado de gracia aquí. Hay una crítica que hace Jesús a estos líderes y a nosotros con el intuito de que podamos nosotros ver dónde estamos, ver nuestra falencia, nuestros pecados y nuestros errores y arrepentirnos. Arrepentirnos y corregir nuestro conocimiento bíblico. A reconocer que estamos equivocados en una serie de cosas y tenemos que buscar en la Biblia estar correctos ahí. Cambiar mi postura ante la sociedad, ante mi moral práctica, ante mi entrega a Dios. Es un llamado a arrepentimiento. Es un llamado de misericordia. El Señor está llamándonos para que, oye, despierta, despierta. Pero también Él nos viene a establecer el principio ese de la viuda. ¿Cuál es el principio de la viuda? Que yo tengo que entregarme a Él completamente, tanto en el aspecto teológico como en el aspecto moral, como también en la adoración. Que para eso la mujer estaba entregando esas monedas para adorar a Dios. Ella entregó todo para adorar a Dios con todo lo que tenía. Pero Dios demanda todo lo que nosotros tenemos también para conocer bíblicamente a Él, para vivir en la sociedad una moral que refleja esta espiritualidad verdadera de las Escrituras y para adorar a Dios con todo nuestro ser. Nosotros vivimos tiempos muy raros, pero la verdad es que nosotros nos excusamos, inventamos que, no, que está difícil, no, que es que el culto, que no sé qué, para justificar nuestra falta de entrega, nuestra teología limitada y nuestra moral cuestionable. El Señor nos llama a vivir una espiritualidad coherente. Y cuando vivimos una espiritualidad coherente, damos gloria a Dios en el mundo
y más, Jesús es reconocido a través de nosotros. Vamos a orar, vamos a pedir que Dios nos bendiga y nos dé de su gracia. Señor, ten misericordia de nosotros, porque eh, tú, Señor, nos has llamado a vivir una espiritualidad viva, verdadera, pero muchas veces nosotros hemos fracasado como personas que diciendo seguir a ti y a tu palabra, hace lo contrario, ignora lo que tu palabra dice. Señor, perdón. Te pido, Señor, también que pueda ayudar a aquellos que están buscando de ti, que puedan encontrarte y encontrar coherencia en tu palabra, pero también que puedan ver en nuestras vidas coherencia de que vivimos lo que predicamos, lo que creemos. Pero Señor, ayúdanos a tener esta postura como de esta mujer, de esta viuda pobre, de entregar todo lo que tenemos, de que pongamos nuestras vidas totalmente en tus manos, de que las preocupaciones del Señor nos consuman, de que nuestra vida está enfocada en ti y no en nosotros, en tu gloria, no en nuestro consumismo, en nuestra comodidad, sino que en que tus propósitos sean alcanzados. Glorifícate, Señor, a través de nuestras vidas. Es lo que te pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén, queridos. Dios los bendiga.